Bienvenidos al tercer video del módulo 5 del curso de redacción y publicación de artículos científicos. Es un placer para mí seguir conversando con ustedes para tratar el tema del control de la calidad de los manuscritos. Algunos aspectos en el control de calidad de los manuscritos están asociados a lo que garantiza la calidad de la revista. Por lo tanto, a veces es importante revisar también esos aspectos de calidad de la revista. Estos son en el ámbito temático central de la revista y la cobertura temática, la historia que tenga la revista, la situación de la revista dentro de la especialidad en el contexto nacional, la especialidad en el contexto internacional, la calidad del contenido, las citas internacionales y el factor de impacto internacional, las citas nacionales y el factor de impacto nacional, las citas internacionales del equipo editorial y de los autores publicantes, así como también el análisis bibliométrico y cienciométrico, entre otros. Ahora bien, las recomendaciones del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas del año 2018 se constituyen para revisar las mejores prácticas y los estándares éticos en la conducta y la presentación de los informes de investigaciones, por lo cual expresan las consideraciones éticas en la publicación de artículos científicos. Este comité establece recomendaciones a los autores, a los editores, a los directores y el comité de redacción de una revista, y a los asesores en cuanto a su rol y responsabilidades en la publicación científica. Sin embargo, si consideramos el dilema ético que presentamos en el video anterior, el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas establece claramente cómo se define al autor, y él se queda definido cumpliendo los siguientes 4 criterios. Un autor es quien contribuyó sustancialmente a la concepción o diseño del trabajo, o a la adquisición, análisis o interpretación de los datos para el trabajo. También pueden ser autores quienes redactan el trabajo o lo revisan críticamente para el contenido intelectual. También son autores quienes aprueban la versión final que se publicará y quienes se acuerdan ser responsables de todos los aspectos del trabajo para garantizar que las preguntas relacionadas con la precisión o integridad de cualquier parte del trabajo se investiguen y resuelvan adecuadamente. Es decir, el que asume la responsabilidad de todo lo que está plasmado en el artículo se considera un autor. Por tanto, un autor debe ser responsable de las partes del trabajo que ha realizado, debe poder identificar qué coautores son responsables de las otras partes específicas del trabajo. Además, los autores deben tener confianza en la integridad de la contribución de sus coautores. A pesar de esto, algunos autores, por alcanzar el reconocimiento, pueden incurrir en acciones poco éticas o fraude, generando una proliferación de prácticas incorrectas, como el indicado en el dilema del video anterior. Para contener esta situación se han generado acciones para su control que abarcan desde la redacción de códigos de ética por parte de los organismos encargados de la investigación médica, por parte de los editores de las revistas, hasta la imposición de sanciones a autores y editores y redactores. Cuando se presentan los dilemas éticos respecto a la publicación y existen potenciales conflictos de intereses que los autores del manuscrito pueden tener con el mensaje o con las conclusiones que se publican, el mismo Comité Internacional
recomienda aplicar la declaración de conflicto de intereses. Los conflictos de intereses pueden darse de carácter personal, de carácter comercial, de carácter político, de carácter académico o financiero. Pero en todo caso pueden poner en entredicho una investigación, y los editores de las revistas científicas también cumplen un rol importante en proteger a los lectores de sesgos en la publicación. Cuando existen diferencias o conflictos en el grupo investigador, la declaración de un posible conflicto de intereses permite aclarar desde el inicio las diferencias y proteger la credibilidad de los artículos publicados, ya que permiten la revisión de todo el proceso de publicación de los trabajos científicos. Esta declaración la realiza el autor o el editor y presenta las siguientes secciones. La información de la identificación. El trabajo bajo consideración para la publicación. Las actividades financieras relevantes fuera del trabajo. Presentado la propiedad intelectual, las relaciones no cubiertas anteriormente y la de la aclaración de la divulgación. El fraude científico es la violación a los códigos normalizados al comportamiento ético en investigaciones científicas profesionales. Las desviaciones de la autoría que tienen connotaciones jurídicas. Las desviaciones que tienen connotaciones jurídicas son el plagio. Esta figura se origina por el acto de copiar parcial o totalmente lo publicado por otros autores sin hacer la necesaria acotación de la fuente y al asumir, por tanto, una autoría no correspondida. El fraude se configura cuando el autor sencillamente falsea los datos, los cuales pueden presentarse de diversas formas. Invención, en la que los autores fabrican la totalidad o parte de los datos de un estudio remitido para la publicación. Falsificación y manipulación de datos consiste en proporcionar datos o métodos falsos dentro de un estudio. Los datos correctos existen, pero los autores modifican los valores a su antojo con el fin de obtener un resultado favorable a la hipótesis del estudio. Autoplagio, cuando el autor se repite así el mismo contenido por partes de un artículo del mismo autor ya publicado. Exclusión dolosa, cuando se excluye un autor que lo merece en propiedad y de manera intencional. Usurpación, la obtención sin autorización o por medios deshonestos de datos, información, archivo, programa o cualquier otro elemento que es usado en una publicación científica sin autorización. Cohecho corresponde cuando una persona, en virtud de su jerarquía o su autoría, exige su inclusión como autor de un trabajo científico sin calificar como tal. Invención, cuando los autores fabrican la totalidad o parte de los datos de un estudio remitido para su publicación. Falsificación y manipulación de datos consiste en proporcionar datos modificados o falsos o indicar métodos falsos dentro de un estudio. Autoría ficticia, dado por la inclusión de personas que no cumplen con los requisitos del Comité Internacional. El regalo de la coautoría se utiliza por recompensar, halagar, por derecho adquirido, como intercambio de autorías, pero en todos los casos es falso y es fraude. Incorrección de las citas bibliográficas, como omitir citas relevantes, copiar las listas de citas sin consultarlas o el exceso de autocitas. Sesgos en la publicación para alcanzar una significación estadística alta. Publicidad de resultados de investigación en forma prematura. Publicación dividida o fragmentada, también lo llaman hacer un salami de una publicación.
Es decir, publicarla en varias partes, hacer una publicación, de una publicación, varias publicaciones, pero que realmente el hecho científico corresponde a una sola publicación. Publicación duplicada o publicación falsa. Publicación inflada, las cuales originan una declaración de conflicto de intereses. En la lámina hay un resumen de las prácticas incorrectas de manera severa y de manera menores y presenta el caso de Juan Kuczuk, que fue procesado por falsear sus experimentos en el área de la clonación. Unas orientaciones para el fomento de la calidad científica en las publicaciones médicas presenta los aspectos morales y éticos de la publicación desde dos puntos de vista. El primero, referida a lo que se considera aceptable en nombre de la ciencia, y la segunda, referidas a las estructuras del artículo que reflejan la aplicación del método científico. En este caso, dentro de los autores consultados para este módulo, se considera que existen por lo menos 8 requisitos éticos que deben cumplir las publicaciones médicas. Estas son la necesidad de solucionar problemas de salud de la persona, la familia y o la comunidad. Que exista competencia y desempeño profesional del investigador demostrada en la utilización de métodos aceptables científicamente. Que haya participación voluntaria de los sujetos de investigación a punto de partida de una clara y detallada información acerca de los riesgos y beneficios a los cuales se someterá el paciente. Que la investigación esté ausente de daño o molestias físicas o psicológicas al sujeto de investigación y a sus familiares. Que se garantice el anonimato o el carácter confidencial de la información. Que realmente se otorgue una autoría verdadera y responsable. Que haya reconocimiento expreso de los autores y las obras consultadas y que haya absoluta veracidad de los datos aportados y de la bibliografía consultada. Y tal como ya hemos mencionado, aunque el fomento de la calidad científica corresponde a simple vista al editor y al autor, existen otros actores involucrados en el proceso de la calidad, por lo cual el fomento a la calidad científica es una corresponsabilidad entre el editor, el director, el comité de redacción de una revista científica, los asesores o los revisores entre pares y, por supuesto, en primer lugar, el o los autores. Entonces, reconociendo esa larga trayectoria que tienen que pasar los autores desde el diseño de la investigación, pasando por el ciclo de la publicación y luego pasando al ciclo de la recuperación de las publicaciones, sabemos ya que la ética y la integridad es parte y la acompaña para consolidar la trayectoria tanto de las revistas como de los autores. Por lo tanto, en la investigación existen aspectos que deben ser cuidados y protegidos, que son la propia necesidad de investigar, la calidad metodológica o rigor científico y el respeto a la persona como ética social y ética de la ciencia. La National Research Council establece como orientaciones a la ética e integridad en la publicación científica la honestidad intelectual para proponer y ejecutar y presentar los resultados de una investigación, detallar con precisión las contribuciones de los autores a las propuestas de investigación y o sus resultados, ser justo en la revisión de artículos científicos o en la revisión por pares, peer review, favorecer la interacción entre las distintas comunidades científicas y el intercambio de recursos, actuar con transparencia en los conflictos de intereses, actuar con protección de las personas que intervienen en las investigaciones, en la investigación animal proporcionar el cuidado adecuado de los animales con los que se llevan a cabo los estudios y dar cumplimiento de las responsabilidades mutuas entre los investigadores y los participantes de una investigación.